¿Qué mundo encontramos en 1972? Para frenar el avance comunista, Estados Unidos lanza la mayor campaña de bombardeos sobre Vietnam del Norte. La Unión Soviética mantiene ocupada militarmente Checoslovaquia y despliega una feroz ofensiva en los 5 continentes. Al mismo tiempo, la revolución cultural está abierta en China y una oleada de luchas sacude el planeta. ¿Cómo ha cambiado la situación internacional desde entonces? ¿Ellos, el imperialismo, son más fuertes? ¿O la lucha de los pueblos es una potencia cuyo avance ha cambiado el mundo? Miremos el mundo haciendo balance de estos 50 años. Primero en Iberoamérica. En 1973, un golpe encabezado por Pinochet derriba el gobierno de Salvador Allende. El cerebro del golpe estaba en Washington. Ahora gobierna en Chile una coalición que se reclama heredera de Allende. Como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor. Seguimos, ¡viva Chile! Hace 50 años, Brasil sufría una feroz dictadura fascista. Revolucionarios como Dilma Rousseff fueron torturados. Y el proletariado brasileño, encabezado por un obrero llamado Lula, lucha contra la dictadura. El obrero y la militante torturada se convirtieron en presidentes de Brasil. Cada día queda más claro que a Estados Unidos no le interesa una América Latina independiente. No le interesa una América Latina con soberanía. Y mucho menos interesa un país con el tamaño de Brasil, con una cierta influencia en las decisiones de América Latina. Bolivia estaba en 1972 bajo la dictadura militar de Hugo Banzer. En 2006 llega a la presidencia el Movimiento al Socialismo, con Evo Morales. Por primera vez, un indio preside un país americano. Nuestra campaña, compañeras y compañeros, no solamente es por ese pequeño grupo de la derecha. Nuestra campaña, nuestra lucha es contra los agentes externos del imperialismo. Nuestra campaña va a ser contra Estados Unidos. En 1976, un golpe impone en Argentina una dictadura que dejó 30.000 desaparecidos. Ahora gobierna Argentina el Frente de Todos, una coalición que integra desde el peronismo de izquierdas al Partido Comunista Revolucionario. En México, el gobierno de López Obrador planta cara a Estados Unidos justo al lado de su frontera. Los gobiernos enfrentados a Estados Unidos no se limitan a Cuba, Venezuela o Nicaragua. En Honduras, Perú y Colombia han ganado el gobierno fuerzas progresistas, con Xiomara Castro, Pedro Castillo y Gustavo Petro. En Uruguay, el Frente Amplio y en Ecuador, la línea antihegemonista de Rafael Correa luchan por recuperar el gobierno. 50 años después, quienes han perdido son Pinochet y Kissinger, y quien ha ganado es Allende. Miremos ahora hacia África. En 1972, en Sudáfrica regía el infame régimen del apartheid, sostenido por Estados Unidos, que negaba cualquier derecho a la mayoría negra. La persistente lucha del pueblo sudafricano acabará con el racismo de Estado, y en 1994, Nelson Mandela, que había pasado 27 años en la cárcel, es elegido presidente por mayoría absoluta en las primeras elecciones libres. Hoy Sudáfrica es un protagonista internacional enfrentándose al dominio norteamericano, como miembro de los BRICS o encabezando la lucha contra las patentes que impiden el acceso a medicamentos básicos o a vacunas al tercer mundo. Tras las guerras impulsadas por Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría, África parecía el agujero negro de la globalización. Pero la lucha de los pueblos ha revertido esta tendencia. Países como Nigeria, Guinea Ecuatorial, Angola, Tanzania, Etiopía, Argelia o Sudán del Norte han ganado autonomía frente al imperialismo y han emprendido un desarrollo independiente. Y el año pasado se lanzó un mercado común africano,
el Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano, un paso adelante en la unidad del continente. Gracias a ello, el PIB africano crecerá, en los próximos 2 años, casi el doble que los países imperialistas más avanzados, algo impensable hace pocas décadas. Quien ha avanzado en África es lo que representa Mandela y quien ha retrocedido es el imperialismo. En Vietnam, el mundo contempló cómo el poder militar del imperio nada podía hacer ante la lucha de todo un pueblo. Las fuerzas norteamericanas eran numerosas y estaban mejor armadas y mejor preparadas, pero nosotros éramos más fuertes porque luchábamos para defender a nuestro país. El Partido Comunista de Vietnam, tras derrotar la invasión japonesa y la ocupación colonial francesa, forma un amplio Frente Nacional de Liberación de Vietnam, cuyo objetivo es derrocar al régimen colonial camuflado de los imperialistas estadounidenses. El pueblo vietnamita gana y Estados Unidos pierde. Se demuestra que los pueblos pueden derrotar a las superpotencias. Estados Unidos fue expulsado de todo el sudeste asiático, también de Laos y Camboya. Hoy, Vietnam mantiene su independencia frente al imperialismo y es uno de los países con mayor crecimiento económico. En enero de 1972, en plena revolución cultural, Nixon viaja a China. Estados Unidos reconoce que ya no podrá acabar con la República Popular China. China recupera su lugar en la ONU, desde donde en 1974 defiende un frente antihegemonista mundial contra las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. La velocidad de la emergencia de China, posible gracias a la revolución, no tiene precedentes en la historia. Gracias a la lucha de los pueblos han surgido nuevos gigantes como India, que juega un papel global cada vez más destacado. Estados Unidos ya no controla Irán, país clave en Oriente Medio. Y otros como Nepal han pasado de una monarquía cuasi feudal a tener gobiernos con presencia de partidos marxistas-leninistas pensamiento Mao Zedong. Si hoy Asia es el nuevo centro del mundo, es porque es el continente donde mayores victorias han alcanzado los pueblos contra el hegemonismo y el imperialismo, y donde más influencia tiene la revolución. En los años 70, las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, acaparan el 58% del PIB mundial. Su enfrentamiento estará detrás de una oleada de guerras que provocarán 50 millones de muertos. Ambas superpotencias han sido derrotadas no una, sino varias veces por los pueblos. El 29 de abril de 1975, las tropas comunistas expulsan a Estados Unidos del país. La derrota en Vietnam coloca a Estados Unidos a la defensiva estratégica, obligando a defender su hegemonía frente al avance de los pueblos. En mayo de 2003, Bush anuncia la victoria norteamericana en Irak. Hoy sabemos que no era verdad. Estados Unidos ha sido incapaz de dominar Irak y Afganistán, y hoy se ha retirado de ambos países. Se aceleró la emergencia de China, se fortaleció el poder del tercer mundo, avanzó en todo el planeta la lucha antihegemonista, abriendo la época del ocaso imperial de la superpotencia norteamericana. En 1977, cuando la amenaza soviética avanzaba en todo el planeta, la teoría de los tres mundos anuncia que la Unión Soviética está a la ofensiva, pero esta entraña su derrota. Hoy, la Unión Soviética no existe, y los pueblos fueron protagonistas de su derrota. Moscú tuvo su propio Vietnam, en Afganistán. Los obreros polacos, con su sindicato Solidaridad, se enfrentan al fascismo soviético y ganan la batalla. China impulsa la creación de una alianza internacional contra el expansionismo soviético. Los pueblos fueron capaces de derrotar y liquidar a toda una superpotencia. Tres gráficos definen cuál es la realidad del mundo actual. En los últimos 23 años, el tercer mundo casi ha triplicado su participación en el PIB mundial, mientras que el G7, las principales potencias imperialistas, han perdido más de 20 puntos.
es una enorme redistribución del PIB mundial a favor de los pueblos. Los BRICS han superado en peso en la economía global a toda la Unión Europea, las viejas potencias europeas. Y el fulgurante crecimiento de China come terreno aceleradamente en el PIB mundial a una superpotencia norteamericana que lo está perdiendo. China, India y Brasil, potencias emergentes del tercer mundo, forman parte de los BRICS, una plataforma que ya es un protagonista global y que exige acabar con el orden unipolar de Estados Unidos. Han impulsado alternativas que están avanzando al poder del dólar, al dominio del FMI, al control de las agencias de calificación norteamericanas. Hace medio siglo, solo unas pocas naciones eran independientes de las dos superpotencias. Hoy, casi la mitad de la población del planeta vive en países que, en todo o en parte, han conseguido zafarse del dominio del imperialismo. Los pueblos siguen sufriendo las agresiones del imperialismo. Hoy, el pueblo ucraniano se enfrenta valientemente a la criminal invasión del imperialismo ruso, pero la realidad del mundo actual nos dice claramente que quienes avanzan son los pueblos y quien retrocede es el imperialismo. En 1978, la línea del primer Congreso de Unificación Comunista de España afirma: el que los países quieran la independencia, las naciones la liberación y los pueblos la revolución se ha convertido ya en la corriente principal de la situación mundial, y no hay fuerza sobre la tierra capaz de contenerla. Los pueblos, las naciones y los países avanzan, y al avanzar, limitan cada vez más el espacio de dominación del imperialismo. Esta es la realidad del mundo, en 1978 y más aún en 2022.